En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso y vamos directo a conversar entonces con el ministro de Justicia, Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, que además viene llegando también desde la gira presidencial. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Ministro, cortito, porque vamos a entrar a temas muy contingentes, pero pequeño balance de la gira. Bueno, yo acompañé al presidente a Alemania y Suecia. ¿Ya? Yo creo que fue una gran gira del presidente en varias dimensiones. Yo diría que los tres ámbitos en los cuales que creo que el presidente había puesto foco en la gira. La primera, que tiene que ver con los aspectos que están vinculados a inversión. La segunda, que ellos están vinculados a energía y ciencia. O sea, los temas de ciencias creo que fue muy relevante y sobre todo la correlación entre ciencia e innovación y la importancia que tiene para el conocimiento, pero también para la economía. Y en tercer lugar, en materia de derechos humanos, creo que fue muy significativo tanto lo que trabajamos en Alemania vinculado a Colonia y Dignidad, cuanto lo que vimos en Suecia respecto de los trabajos vinculados a reinserción, pero sobre todo el tema de ir avanzando en los mecanismos para abordar los temas de adopciones irregulares. Suecia es uno de los países que tiene una concentración bien significativa de adopciones irregulares de origen chileno. Y ahí se firmó una ruta de trabajo conjunto. Es la primera vez que en el caso de adopciones irregulares el gobierno, el Estado sueco y en el caso del Estado de Chile reconocen la afectación de las víctimas y cómo esto impactó en las trayectorias de vida de ellas. Creo que yo me reuní con ellas inmediatamente después de ese acuerdo con las organizaciones allá y ya estaban muy emocionadas de haber dado ese paso. Lo que queda ahora es avanzar en ese sentido. Ministro, ¿le molestó al presidente la declaración del Partido Comunista tras participar de la cumbre de Ucrania? Yo creo que el presidente fue bien claro. Una de las cosas que ha defendido el presidente antes de la gira, pero yo creo que ha sido muy enfático en la gira, en todos los temas, en todas las reuniones en las que él participó, y yo tuve la oportunidad de acompañarlo, y además los puntos de prensa donde le formularon las preguntas a las cuales usted hace referencia. El presidente fue muy enfático en que él estaba defendiendo principios que no se le podía exigir al Estado de Chile elegir entre dos barbaries, pero sobre todo hay un aspecto que es clave, y es que el presidente reivindicó la importancia del derecho internacional, y que por lo tanto cualquier quebrantamiento al derecho internacional no solo es un mecanismo para resguardar eh, una convivencia razonable entre los distintos países del mundo, es una manera también de proteger a Chile, ¿no? Un país mediano. La única manera que tenemos los países es mantener una lealtad inquebrantable al derecho internacional, y cuando se producen ese tipo de infracciones también están en amenaza, ¿no? Países como Chile, sobre todo porque la buena convivencia, el respeto al derecho y la protección de los derechos humanos descansa fundamentalmente en el respeto al derecho internacional. Y en Sí, eso yo creo que el presidente fue muy, muy enfático. ya. eh, y cuando digo enfático, yo creo que lo dijo en el punto de prensa cuando estábamos en el último punto de prensa en Suecia. Dijo, con indiferencia respecto de quienes yo tenga que decirlo, en el fondo, ¿no? O sea, con una convicción total, convicción que yo, por cierto, comparto con él. Perdón, solo para cerrar este punto, ¿se vuelve un aliado a veces incómodo el Partido Comunista, de acuerdo a lo que usted ha visto, ¿no? Más Yo, internamente. yo creo que también el presidente se refirió a esto, es una alianza de gobierno. El gobierno sobre este tema y en particular el presidente de la República tiene una posición. La ministra Vallejo también ha sido muy enfática en ese sentido. El gobierno tiene un objetivo, tiene una agenda, tiene prioridades, tiene urgencia, y eso es lo relevante. Ya, ministro de Justicia, vamos a justicia, porque por Dios que han pasado cosas y quiero partir por el tema
de lo que está ocurriendo con la Corte Suprema. El que un tribunal, el máximo tribunal del país, esté teniendo que dar explicaciones, el que una ministra como la ministra Ángela Vivanco, a partir del último chat revelado, donde aparece su marido haciendo gestiones para ofrecer una suerte de doctorado a quien estaba en carrera por la... perdón que haga todo este tema, porque Sí, las sí. personas no tienen por qué saber de qué estamos hablando. Carlos Palma, actual fiscal, que estaba en carrera para fiscal nacional. Entonces, este señor, el marido de Gonzalo Migueles, de la ministra Vivanco, le ofrece un doctorado, pagarle un doctorado, le ofrece la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en reemplazo del fiscal Javier Almendares. Y la ministra Vivanco dice, lo que pasa es que aquí hubo exceso de buena fe. A ver, primero, ¿qué le parece lo que está ocurriendo, ministro? A mí me preocupa fundamentalmente por lo siguiente. Usted y yo sabemos perfectamente bien lo que implicó el retorno a la democracia y la manera de poder volver a reconstruir confianza en torno al Poder Judicial. Nosotros tuvimos una década de los 90 muy compleja, muy conflictiva en relación a la posición de la Corte Suprema. Eso permitió la reforma del año 97. Y a la Corte ha costado años construir el prestigio que tiene. Usted bien sabe que no solo soy un respetuoso, sino que antes que fuera ministro, yo esencialmente parte de mi trabajo tenía que ver con estudiar los criterios de la Corte. Entonces, pasar por un momento como este es también, en algún sentido, preocuparse de los esfuerzos que ha hecho la Corte por tratar de reivindicar su rol independiente y sobre todo el protagonismo que tiene para resolver asuntos que son muy relevantes en la vida cotidiana de las personas. Entonces, situaciones como esta no solo es compleja cuando afecta un poder del Estado, el poder del Estado al cual confiamos la resolución final de todas nuestras controversias. Y en consecuencia, le reconocemos no solo independencia, sino que inamovilidad a los jueces precisamente por lo mismo. Y hago toda esta introducción para decir que, por lo tanto, lo que uno exige no solo es que se actúe con independencia, sino que también se sea muy persistente en garantizar la apariencia de independencia. Si no solo hay que serlo, sino que también hay que parecerlo. Esta cosa que pareciera ser como un dicho popular, en el caso del Poder Judicial es extremadamente relevante por el rol institucional y simbólico que tiene en un sistema democrático. Entonces, por cierto, creo que es una situación compleja. La Corte ha enfrentado situaciones difíciles en el pasado. Yo sigo creyendo que el trabajo de la inteligencia colectiva del Pleno va a tratar de buscar una solución. En estos días, ayer tuvimos un pleno regular, mañana, el día miércoles, la Corte tiene un pleno extraordinario para abordar los temas de nombramiento. Pero esa es la importancia que yo le doy y creo que es grave en el fondo. O sea, creo que yo no puedo y creo que nosotros no podemos, por la razón, por la importancia que tiene para el sistema institucional, tratar de disminuir este tipo de situaciones porque yo creo que son complejas por el rol que cumple el Poder Judicial. Usted dice que tiene que demostrar, o sea, no solo tiene que parecer, o sea, no solo tiene que ser, por cierto, independiente, sino que tiene que parecerlo. ¿Están en tensión ambas cosas? Lo que pasa es que, mire, el Poder Judicial tiene una vieja cultura que yo creo que todos debiéramos respetar bien, y es que para garantizar su independencia hay una serie de resguardos que van desde la vida, desde el funcionamiento institucional hasta la vida personal del juez. Y uno de los efectos que uno tiene que garantizar son comunicaciones impropias que den cuenta o que puedan dar o generar controversias. Se lo voy a ejemplificar con un caso que no es chileno, pero ¿Ya? ¿afecta la independencia judicial o no que un juez sea amigo de alguien en Facebook? ¿En una red social? Bueno, ese caso es un caso que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que cosas triviales para algunos, como pueden ser una simple amistad en una red social, para el sistema jurisdiccional es extremadamente importante, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Y por eso lo ejemplifico con este que pareciera ser un ejemplo trivial, pero bueno, que ha terminado siendo una discusión jurídica importante en el derecho comparado, y por eso yo creo que la situación que abordamos es una situación compleja. Ya, pero a usted le parece, yo sé que usted me va a decir, no, yo no quiero hablar de otro poder del Estado, pero cuando tenemos a una ministra, es que es muy relevante esto, porque usted está Sí. diciendo, ¿no? ¿Cuánto nos ha costado recuperar la confianza y ya la confianza de la ciudadanía, al menos lo que reflejan las encuestas?
ni hablemos de los políticos, ni hablemos del Congreso. Los tribunales de justicia es muy baja. Entonces, cuando tenemos una ministra como Ángela Vivanco, que tiene que salir a dar explicaciones, que tiene que salir a dar declaraciones, exceso de buena fe, que desgraciadamente no fue considerado de la misma manera por la otra parte, cuando tú actúas de buena fe, dice ella, y tratas de ayudar a una persona que te lo pide, pero esa persona lo toma y maneja, y uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que hacer el marido de esta señora haciendo gestiones de esta naturaleza? Entonces, Mire, de nuevo, ¿qué le parecen a usted esas explicaciones que ella ha dado? o sea, yo lo lamento mucho por ella. Ella ha tratado de separar aguas en relación a su marido, de hecho lo ha dicho, pero creo que al final ha terminado dando explicaciones. Yo lo lamento mucho por ella porque creo que es una jueza que ha dado garantías de independencia en los casos que ha resuelto. Desde que asumió el cargo, ella viene es una jueza de los jueces colaterales, es decir, que no viene de carrera. Y lamentablemente se ve obligada a dar explicaciones de este tipo que terminan por afectar inevitablemente su posición. Y yo lo lamento mucho, esencialmente porque creo que ella tiene una trayectoria jurídica relevante y un aporte significativo en la Corte. Pero esto también es el mejor ejemplo de situaciones donde basta una situación inconveniente que ya ni siquiera probablemente tenga que ver con ella misma, sino que con una persona directamente vinculada a ella para tener comprometida potencialmente su independencia. Ya, eso que usted señala es muy relevante, pero lo quiero vincular ahora con otro tema, con otra polémica que se ha instalado y que tiene que ver con los chats que se revelaron, ¿no es cierto?, entre Mario Desbordes y el ex juez Juan Antonio Poblete de la Corte de Apelación en ese minuto de Copiapó, también había sido de Santiago, y la querella presentada por el Instituto de Derechos Humanos respecto de posible tráfico de influencias, ¿no? Usted cuestiona esa querella, la calificó como una decisión precipitada, y en una columna, la directora del instituto, Consuelo Contreras, dice que se pone en riesgo el debido proceso con este tipo de situaciones, y el debido proceso es una garantía procesal y es un derecho que es fundamentalmente humano. A ver, Sí, primero, ¿usted sigue diciendo que la decisión fue precipitada? sí, pero además porque yo tengo una aproximación distinta desde el punto de vista del diseño, ¿no? Y si me permite unos minutos Por lo puedo favor. explicar brevemente. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es una institución de las denominadas instituciones nacionales de derechos humanos que tienen muy distintas denominaciones desde comisión, ombudsman, que tienen como su característica central y que son instituciones de persuasión. Es decir, son instituciones que tienen por propósito mantener una observancia permanente del comportamiento de todos los órganos del Estado en materia de derechos humanos, realizar sus informes y emitir sus recomendaciones. De hecho, el gran poder de esas instituciones recae en su persuasión y por eso la independencia. De hecho, eso explica que Naciones Unidas, el año 93, dictara los denominados principios de París. Sobre los bases de los principios de París, uno compara si son autónomas o no son autónomas, si tienen clasificación A, B o C. Bueno, cuando uno mira los principios de París, el eje central está puesto ahí, no las acciones jurisdiccionales. Cuando se discutió la ley orgánica del Instituto Nacional de Derechos Humanos, esto fue un tema, de hecho fue una discusión explícita, Ya. y dada la naturaleza del instituto, se le dio una facultad excepcional para poder ejercer acciones. Entonces, acá hay una discusión que alguien podría decir de la literalidad de la norma, pero yo creo que también hay una discusión sobre la naturaleza y el fin de la institución. Ya. Entonces, yo No creo le que corresponde. este es un caso serio de independencia judicial. Este es un caso donde el instituto debiera emitir un informe en materia de independencia judicial. Pero otra cosa muy distinta es que intervenga como parte respecto a un asunto donde está vinculado delitos funcionarios, que jurídicamente es cierto que puede afectar el debido proceso. El problema es cuál es el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos con circunstancias de estas características. Porque mi opinión es que cuando actúa como parte, pierde el poder de persuasión, que es lo que nosotros necesitamos en estos momentos. Fíjese, a finales del mes de julio, principios de agosto, viene el relator de Naciones Unidas en materia de independencia judicial. Chile tiene observaciones en materia de independencia judicial por el sistema de nombramiento. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un instituto robusto en materia de persuasión pública vinculada a independencia judicial y no un actor de parte. No sé si me explico bien, porque para delitos funcionarios, para eso está el Consejo de Defensa del Estado. Es evidente que los casos de imparcialidad están vinculados a debido proceso, pero la extensión de la potestad para ejercer acciones judiciales por parte del instituto, mi preocupación es que termine por afectar
el propio objetivo del instituto y se diluya su principal función, que es la función de disuadir a todos los organismos del Estado sobre el cumplimiento de tratados y las obligaciones en materia de derechos humanos. ¿Usted diría que se ha politizado más allá de lo debido el Instituto de Derechos Humanos? Mire, el instituto siempre, las instituciones en materia de derechos humanos siempre cumplen situaciones incómodas. Eh, su rol es ese, en el fondo, es incomodar precisamente en el ejercicio, porque sus recomendaciones son de incumplimientos habitualmente. Pero ahí está su potencia, en el fondo, ¿no? Y por eso yo creo que hay que ser cuidadoso. Yo no lo calificaría de politización, yo sí creo que es precipitado, y es precipitado no solo en relación a estos hechos, yo creo que era importante saber qué iba a hacer el Consejo de Defensa del Estado, sino que también respecto del rol del instituto como tal. Pero esa es mi opinión, por cierto, la decisión es del Consejo. Yo respeto su independencia, pero en mi observación hay una cuestión que va más al fondo del rol del instituto. Yo creo que el instituto cumple un rol esencial en la persuasión y yo creo, me resisto a evaluar al instituto como un litigante estratégico. Creo que no es un litigante estratégico, sino que cumple otro rol en un sistema institucional. Ministro Luis Cordero, ayer el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, a propósito de lo que también se ha puesto, ¿no?, en observación en estas semanas con estos chats que se han revelado, que tiene que ver con el sistema de nombramiento de ministros y de magistrados, dijo que el sistema se prostituyó, que cuando entraron los políticos lo echaron a perder en el fondo. ¿Cómo ve usted lo que se ha revelado, lo que se ha mostrado, y que en definitiva todos sabemos que acá hay una intervención de actores políticos, de operadores, ¿no? Pero que cuando uno ve los chats, de verdad choca la Sí, forma, choca la manera. ¿Qué le a parece? mí me parece algo osada la declaración de Davor, Ya, a ver. porque yo creo que hay que hacer varias distinciones. Y yo creo y creo que estas distinciones, en el momento en el que estamos, especialmente quienes provienen del mundo del derecho, tienen que ser rigurosos. No quiero con esto descalificar la opinión de él, lo que quiero decir es que yo creo que hay que hacer diferenciaciones. Uno es el nombramiento de ministros de la Corte Suprema, donde efectivamente tras la reforma del 97 interviene el Senado. Dos es el régimen de nombramientos de jueces, ¿no? Que es donde tenemos el régimen general, donde participan las ternas de la Corte respectivamente. Y la tercera son los nombramientos de los auxiliares de la Administración de Justicia, notarios, conservadores, etc. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que el problema central no son los nombramientos de la Corte Suprema, o no son exclusivamente los nombramientos de la Corte Suprema. Lo que revelan esas conversaciones es que se dan comunicaciones impropias para la determinación y la asignación de ternas en distintos cargos que están en todo el sistema judicial. Y también el de los auxiliares de Administración de Justicia. No sé si me explico bien. Entonces, el punto es que se ha ido desarrollando, yo creo que es lo complejo, una cierta cultura transaccional en la generación de cargos. Entonces, esas comunicaciones lo que revelan es parte de eso. Entonces, yo creo que sería un error pura y simplemente creer que este es un problema del nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Es que tenemos un problema muy estructural en el régimen de nombramientos del Poder Judicial. Y en consecuencia, sobre esto, hace más de una década tenemos un acuerdo. La Corte Suprema del 2015 lo que dijo, después de una amplia discusión, sí, sabe que hay que separar la función judicial del gobierno judicial. Ok. La Corte Suprema dijo el 2015, sabe que notarios y conservadores, nosotros no tenemos nada que hacer ahí, tenemos que salir de ahí. Ojo, esas declaraciones de la Corte del 2015 son en el contexto también de un escándalo. Los dos procesos constituyentes tuvieron iniciativas en materia de separación de gobierno judicial y por lo tanto de modificación a los sistemas de nombramiento. La administración anterior también trabajó en ella. Las administraciones anteriores también habían discutido sobre este punto. Tenemos un grupo de académicos que hoy día ha hecho una propuesta en un sentido acotado, pero que apunta exclusivamente a nombramientos judiciales. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Durante más de una década tenemos acuerdo para abordar este punto, pero creo que sería un error creer que esto es exclusivamente un problema del nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Porque la razón por la cual se intervino el Senado en la reforma del 97 fue para permitir mayor escrutinio. Pero olvidamos que aguas abajo tenemos un problema que es bien estructural. Y por eso hago la precisión, Minna, si me permite. Sí, por favor.
Y es que esas comunicaciones dan cuenta más bien del fenómeno que ocurre aguas abajo de la Corte Suprema. Y que yo creo que es un asunto respecto del cual debemos poner atención. Y por eso yo he dicho que si uno quiere abordar el sistema de nombramiento, tiene que abordar el sistema de nombramientos en su integridad. Porque con esto cierro. También esas comunicaciones dan cuenta del problema que genera la participación del Poder Judicial en la conformación de otros órganos del Estado, por ejemplo, el Ministerio Público. Ya. O sea, es un tema, ya, ok, lo entiendo el punto, por supuesto que es complejo y por supuesto que vamos a ver además cómo la Corte Suprema aborda, ¿no? Ya ha habido dos Y si me, plenos, ¿no? Dígame. sí, y si me permite, pues, de hecho, Sí, nosotros estamos esperando el pleno de mañana de la Corte. sí, El gobierno está haciendo una serie de evaluaciones sobre este punto. Pero si me permite un comentario, fíjese que, ya, y es lo que a mí me preocupa, es, podemos abordar el sistema de nombramiento más sofisticado. De hecho, cuando uno dice, mire, nombremos una comisión de nombramiento, las preguntas más importantes son las que generan los problemas. ¿Y después qué? ¿Es un órgano colegiado eh, solo para nombramientos o asume otras atribuciones? ¿Es un órgano donde hay representantes de la política o no hay representantes de la política? ¿Es un órgano que tiene mayoría judicial o no tiene mayoría judicial? Le digo esto porque en el derecho comparado tenemos hoy día, por ejemplo, el caso de España, tiene hace 5 años bloqueado el nombramiento de los miembros del Consejo y eso tiene un problema gigante. Pero además, porque podemos tener el sistema más sofisticado, pero si no cambiamos la cultura transaccional, vamos a trasladar ese modelo, esa cultura también al nuevo sistema de nombramiento. Yo creo que es bien importante que todos los que participan del sistema institucional puedan percatarse de que existen un conjunto de prácticas que son reprobables cualquiera sea el sistema de nombramiento en el que estemos. Y yo creo que, perdone la insistencia, pero creo que ese es un ya. aspecto que no es simplemente normativo, que también tiene que ver con autocontrol, autocontención y sentido de la responsabilidad de quienes participan en el sistema institucional respecto de cada uno de sus roles. Cuando usted habla de una cultura transaccional, usted está, me imagino, sugiriendo que lo que aquí hay es pago de favores. ¿Cómo un ministro, cómo un juez puede ser independiente si tiene que pagar un favor? No, no necesariamente pago de favores, ¿ah? Ojo, ¿Ya? idea de, si usted ve algunas de esas comunicaciones, hay algunas que hacen referencia indirecta a jueces, que yo esto creo que es bien importante, hay jueces que están nombrados ahí que no participan de las conversaciones, sino que se refieren a. Hay mucha gente que suele utilizar nombres de terceros sin que necesariamente suceda. Pero en esta idea de, mira, vota por esta terna, en el fondo, más que cumplimiento, porque más que estar pagando favores, es la idea de cuánta incidencia tiene en el sistema de nombramiento una estructura judicial que solo debiera estar dedicada a resolver casos, no a resolver nombramientos. Esa cultura de transacción es distinta a estar pagando favores. Es una cierta manera de comportarse en el desarrollo de sus funciones. No sé si me explico bien, porque usted comprenderá que en la conformación de una terna para un juez no hay un problema de independencia judicial. Es en el fondo cómo se van generando determinadas estructuras internas. Eh, porque siempre estamos pensando de la incidencia que tienen terceros hacia adentro. Lo que debiéramos también preguntarnos es qué sucede al interior del Poder Judicial al participar en el sistema de nombramiento es los incentivos que generan, en el fondo, ¿no? Este puede ser un sistema que genera incentivos para que aparezcan terceros como brokers, por ejemplo, de nombramiento. Pero también en las culturas internas. Por eso yo creo que la idea de cultura transaccional no significa que usted esté pagando favores, es una cierta manera de abordar la función que yo creo que desnaturaliza la función jurisdiccional y por eso es razonable separar, sacar esas funciones del Poder Judicial eh, porque la función principal, fíjese que el gran debate que nosotros teníamos en los 90 era el tema de la independencia de la función jurisdiccional y la importancia de la reforma del 97. Yo soy un defensor de las consecuencias positivas que tuvo para Chile la reforma del 97 en reestructurar nuestro poder judicial y por eso creo que es tan importante tomarse en serio lo que está pasando ahora, porque puede afectar los esfuerzos de muchos ministros y ministras de la Corte, de muchas presidencias de la Corte, por darle el rol central en el sistema institucional que la Corte se ha ganado en estos años. Cuando usted ve chats, no sé, me imagino que usted también ha leído las publicaciones, ¿no es cierto?
Más allá de lo que diga Mario Desbordes, que si acá hay una operación política para sacarlo de carrera por su intención de ser alcalde de Santiago, etcétera, etcétera. Pero cuando uno ve, por ejemplo, cuando él habla con el ex juez Poblete, hoy en prisión preventiva, y le dice, el juez Poblete, ok, gracias, un abrazote, después me dice de la ayuda, cuánto, cuándo y dónde. ¿Qué le parece a usted un mensaje como ese? Aquí, ¿qué es lo que hay? Porque hasta ahora, claro, Mario Desbordes no ha explicado esto, pero bueno, uno se puede imaginar muchas cosas. ¿Qué puede haber Sí, aquí, según? yo, ¿Qué yo, ve usted? yo entiendo que lo que hay, y Mario Desbordes lo ha dicho, esto a ¿Mm? propósito del apoyo a la ministra Letelier, y él ha entendido, él ha dado una explicación política que me parece que está en un contexto, ¿no? Em, pero yo diría que las comunicaciones del juez Poblete no necesariamente vinculadas a Desbordes, yo diría que en general, el tono que está ahí es un tono, las comunicaciones son completamente impropias. Em, y da cuenta de esta idea de lo que conversábamos al inicio, ¿no? No solo hay que ser independiente, sino que también hay que tener apariencia de independencia. Y eso, se lo voy a comentar en un aspecto que, disculpe lo ñoño quizá de la explicación, pero creo que es muy gráfica para esto. En la vida cotidiana de nosotros, da lo mismo en nuestro desempeño social, salvo cuando se es funcionario público. Tener una vida social acorde con la dignidad del cargo, o sea, sería la regla del estatuto administrativo, pero tiene una regla similar el Código Orgánico de Tribunales, da cuenta que la vida social, es decir, la forma en que el funcionario se vincula con terceros ajenos a su función, forma parte de su función. No sé si me explico, Ujú. ¿no? Entonces, y esa regla es la que está detrás de esta idea de no solo hay que cumplir con la obligación, sino que aparentar también el cumplimiento. Por eso la vida social de un funcionario público y de un juez, ¿no? El estatuto administrativo y el Código Orgánico de Tribunales, cubren esas hipótesis. Y creo que si hay algo para lo cual puede servir toda esta situación y escándalo, es para que todos estén en la función pública y en la función jurisdiccional tengan perfectamente claro que no es solo un problema de formas, es que también es un cumplimiento de la ley evitar conductas impropias, ¿no? Finalmente, ministro, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle, porque recién conversábamos con el académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, que en una columna de opinión hace mención a que la aprobación, como nunca antes en la historia, por lo menos después del retorno a la democracia, de 55 proyectos, él decía que hay un promedio de 26 normas aprobadas, ¿no es cierto?, en materia de seguridad por administración, en este caso hay 55, lamentablemente dice que por la presión política que se ha generado, al no ir acompañado esto de fortalecimiento de las policías, fortalecimiento del Ministerio Público, pero sobre todo el tema de las cárceles, estas reformas y estas leyes no van a llegar finalmente al propósito que se plantea, que es, por supuesto, controlar la delincuencia y bajar los niveles de delincuencia. ¿Coincide? ¿Tiene matices respecto del Yo tengo punto? matices ¿Cómo lo con, ve? yo tengo matices con Claudio, porque yo creo que Claudio probablemente se ha fijado en esas leyes y no se ha fijado en las otras, las que están asociadas a fortalecimiento. De hecho, hoy día se está tramitando el fortalecimiento del Ministerio Público. Lo voy a decir en los siguientes términos para que Ya. quienes nos ven y nos escuchan tengan claridad. No hay una institución que durante esta administración vaya a tener mayor inyección de recursos en términos institucionales que el Ministerio Público. En fortalecimiento y en Fiscalía Supraterritorial. No hay. O sea, para que seamos claros, no hay. Y luego las inversiones, como nunca, el aumento en presupuesto, esto el presidente de la República lo ha dicho, la ministra Tobá lo ha planteado en más de una ocasión, están las cifras ahí disponibles, la forma en que ha aumentado el presupuesto en estos 2 últimos años en el caso de las policías. Entonces, lo que pasa es que hay una dimensión que es distinta. Entonces, el tema de leyes sin fortalecimiento es leyes con fortalecimiento. De hecho, son proyectos que están en discusión y forman parte de la agenda priorizada, de hecho. Y el presupuesto de los 2 últimos años ha sido muy explícito sobre ese punto. Lo que pasa es que sí hay una dimensión de lo que dice Claudio que es correcta, Ujú. y es que debiéramos tener claro todo el ciclo. Es decir, nosotros si queremos, y respecto a esto yo creo que ya, yo me he referido antes y no tengo problema en volver a repetirlo, es cuando usted aborda temas de seguridad o aumenta la eficiencia policial o aumenta la capacidad del Ministerio Público, lo que eso provoca es que tiene un impacto en el sistema penitenciario. Chile ha tenido en los últimos 24 meses un aumento muy significativo de personas privadas de libertad. Tenemos el número de personas privadas de libertad más alto que ha tenido la historia del país hasta ahora.
El problema es que tenemos un rezago de construcción, no de construcción de nuevas cárceles, porque lo hemos hecho, lo que pasa es que no hemos demorado mucho, las construcciones de cárcel demoran mucho tiempo, pero la implementación de nuevas plazas ha sido más lenta del crecimiento de la población penal. Ese es el tema que hemos tenido. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Esta es como la situación en la cual se encuentra el país. Utilizo la cárcel estratégicamente para los sujetos más peligrosos, para segregar eficazmente las organizaciones criminales, o utilizo la cárcel como un mecanismo de, ¿no?, copamiento general, algo así como encarcelamiento masivo. El punto que sabemos por la historia de América Latina es que el encarcelamiento masivo es una trampa al final del día, porque en rigor usted transforma las cárceles en mecanismos de reclutamiento. Y segundo, que esto tiene que ir acompañado también del fortalecimiento de las instituciones penitenciarias. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay que mirar el ciclo completo. Lo que yo he dicho es, ojo con la tasa de prisión preventiva que está aumentando. Mire, la prisión preventiva no es solo importante porque tiene personas privadas de libertad sin condena. El número está en torno a cerca del 40%, es muy alta. Nosotros en el 2010 teníamos solo el 20%. Sino que además la gestión penitenciaria se hace más difícil, ¿no? Los traslados, los tipos de programas a los cuales pueden acceder esas personas privadas de libertad, etc. Pero además de eso, que es un tema que es clave, usted tiene que fortalecer las políticas porque enfrenta un cambio de población que es bien significativo y por eso las políticas anticorrupción son tan fuertes. Esto es relevante para todo el sistema de justicia. No hay crimen organizado sin tasas de corrupción. O sea, las organizaciones criminales son estructuras económicas complejas, emprendimientos que actúan al margen de la ley con coacción ilícita, pero para que puedan prosperar necesitan de corrupción. Y por eso uno tiene que actuar con tanta severidad en esa materia. Y ahí los riesgos son en toda la línea del sistema de justicia. Y por eso hemos sido tan severos con Gendarmería. De hecho, lo que acaba de pasar. Es una investigación que nace de Gendarmería. Hay denuncias que están en curso todavía, que son investigaciones de Gendarmería. Yo en particular, lo he dicho en otras ocasiones, yo agradezco mucho al fiscal Valencia, que como ninguna administración previa al Ministerio Público puso atención en la cárcel, hoy día nosotros tenemos focos investigativos en la cárcel, y esta investigación es producto de un trabajo coordinado de Gendarmería, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. ¿Por qué? Porque en rigor usted tiene que garantizar que el sistema penitenciario trate de tener los menores niveles de corrupción. Y ese es un mensaje que se está enviando. Pero también hay que fortalecer la institución penitenciaria. Y esto tiene que ver con mirar. Cuando miramos el ciclo de seguridad, también tenemos que ver lo que supone el cumplimiento de la pena, que es algo que no hemos estado mirando. Nosotros hemos avanzado a propósito de tribunales de ejecución de pena, hemos avanzado en algunos fortalecimientos a Gendarmería. Lo que ha sucedido estos días en alta seguridad es un buen ejemplo de la importancia de tener a una institución robusta. Entonces, por eso hago matices con la afirmación, de Claudio, Ministro, ¿no? Uno tiene que evitar, estados de derechos de papel. Y por eso tiene que mirar leyes y desempeños, ¿no? Que son las dos cosas relevantes. Ministro, perdón, yo sé que se tiene que ir, pero quiero preguntarle acerca de esto precisamente, lo que pasó en este recinto especial de alta seguridad en Santiago, para dejarlo claro, ¿no es cierto? Lo que ocurrió, organizado por el Tren de Aragua, este se ha definido como el más grave desde la fuga de los frentistas en 1996, destruyeron 47 de las 60 celdas, golpearon a gendarmes. A ver, ¿qué pasó aquí? Bueno, ojo, yo no sé si la comparación es correcta, creo que puede ser excesivamente literaria, porque lo que sí tenemos son desórdenes que comenzaron el 6, que Gendarmería los contuvo, son desórdenes en el cual han estado involucrados personas que están en máxima seguridad, todos extranjeros, vinculados a organizaciones criminales. Gendarmería ha contenido, de hecho ha contenido con grupos especiales lo que sucedió en su interior. Estas personas, nosotros hicimos traslado de 18 personas, Gendarmería hizo traslado de 18 personas que no están, esto es bien importante, el traslado de 18 personas que estaban en máxima seguridad a otras cárceles en celdas de máxima seguridad, pero son personas no involucradas en los incidentes, en los desórdenes. Son los que participaron en los desórdenes se mantienen en máxima seguridad. Estas personas incluso recurrieron de amparo con sus abogados, sosteniendo que no disponían de las condiciones adecuadas. Usted comprenderá
que nadie puede beneficiarse de su propio dolo, ¿no? O sea, usted no puede destruir un centro, su celda, y además después decir que no tiene condiciones de habitabilidad para que lo trasladen. En eso Gendarmería ha sido infranqueable y mantiene el control del centro penitenciario, pero lo que sí creo que es correcto decir es que a una situación como esta el sistema penitenciario chileno no estaba acostumbrado. Ha sido una prueba para Gendarmería, yo creo que Gendarmería ha funcionado bien, y este es un buen ejemplo, creo yo, donde la manera de a enfrentar este tipo de organizaciones es aplicando toda la fuerza del derecho, pero también toda la fuerza de las instituciones. Y en esto creo que todos tenemos el deber de estar detrás del rol de Gendarmería. En esto Gendarmería ha sido infranqueable en esta situación. Ha defendido en tribunales en estos amparos diciendo, mire, estas personas no pueden beneficiarse con ningún tipo de traslado porque ellos han sido las que han promovido esa destrucción. Y Gendarmería se va a mantener en esa posición y tiene todo el apoyo del gobierno para ese tipo de acciones. Pero es una situación que, por cierto, a la cual el sistema nuestro no está acostumbrado. Son personas que además, recuerde que respecto de este tipo de personas, Gendarmería se opuso a que se produjeran los traslados para que los juicios fueran presenciales, sino que fueran telemáticos por la seguridad. Creo que el tiempo ha dado la razón a Gendarmería de por qué son personas que están dotadas de una peligrosidad que requieren de un cuidado y una custodia mayor. Ya, pues, ministro, lo pasé por hartos temas. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy bien, buen día. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copehut, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copehut. Más información en copehut.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copehut Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.